¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Forjando espíritu. Forjando espíritu. Forjando espíritu. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Forjando espíritu. Según la Real Academia Española, las impresiones son acción y efecto de imprimir, marca o señal que algo deja en otra cosa al presionar sobre ella, efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo, efecto o alteración que causa en un cuerpo otro extraño. Tomemos las impresiones como aquellas sensaciones provenientes del exterior que nos llegan en forma de información y que dejan su marca o señal en nuestro ánimo. Estas impresiones se pueden vestir con distintos y variados ropajes, con imágenes, vídeos, películas, sonidos, ideas, palabras, emociones, sentimientos, muecas, gestos, miradas, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos llega del mundo exterior, sea de la forma que sea, serían las impresiones. La puerta de entrada de las impresiones son nuestros sentidos físicos, el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista, dejando su impronta o impacto correspondiente en nuestros centros de control y en nuestro estado de ánimo en general. Constantemente estamos recibiendo impresiones que irán dejando su huella en nosotros, sea a nivel consciente o inconsciente. Vista la mecánica de las impresiones, surge la necesidad de establecer un filtro, un guardián que seleccione aquellas impresiones que deben pasar o admitir en nuestro interior y cuáles se ajustan al propósito de nuestra existencia. Este guardián es la consciencia apoyada en la base del estado de alerta o de observación. Cuando lo anterior no ocurre, la mente lo procesa todo, lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, lo perjudicial y lo beneficioso, sin distinción, almacenándose por tanto cualquier impresión recibida como información sin más y dando como resultado que nuestra unidad de carbono o máquina biológica quede impresa de todo tipo de caracteres. Toda impresión dejará su impronta en nosotros, que tendrá un efecto en nuestros pensamientos y emociones, e incluso a nivel biológico en nuestro sistema, provocando su buen o mal funcionamiento en alguna medida. Todo esto lo saben bien nuestros programadores, y por eso se afanan en que constantemente no nos falte nuestra ración diaria de impresiones negativas, de manera que funcionemos a bajo rendimiento debido a su bombardeo por todos los flancos. Necesitamos entonces no ya solo de una posición defensiva contra ello, sino además de pasar al ataque aprendiendo a manejar nuestras impresiones para que sirvan de alimento al propósito que nos mueve. Es decir, que el guardián de la consciencia debe estar siempre activo para admitir o no admitir lo que debe pasar a nuestro interior, lo que puede formar parte de nuestra casa y lo que debe quedar fuera de ella porque no pertenece a lo que nosotros llamamos hogar. Esto es lo que hace cualquier buen dueño de su casa. La gente a nuestro alrededor hablará de crisis, de dificultades, de corrupción, de limitaciones, de faltantes, del no puedo, de esto nunca cambiará, de siempre habrá ricos y pobres. Las noticias alentarán la separación, los debates que no llegan a ningún sitio, las opiniones contrapuestas, el enfrentamiento, los conflictos, las amenazas de guerras, de calamidades, de infortunios, de accidentes, de enfermedades, de catástrofes y de muertes. Si todo eso lo vemos y escuchamos como algo real, le damos nuestra aceptación. Por muy buenas intenciones que tengamos, nos estaremos alimentando de su contrario, dejando la puerta abierta a las limitaciones, a los pesimismos y a la negatividad. Y cuando queramos posicionarnos interiormente en una nueva Matrix,
simplemente nos resultará tremendamente difícil por la carga de impresiones negativas que hemos ido acumulando sin darnos apenas cuenta. De manera que cuidemos la entrada de nuestras impresiones y antes bien, alimentémonos de las impresiones positivas y que promueven el propósito que nos hemos marcado si no queremos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Es muy fácil dejarse llevar por las impresiones negativas si las dejamos tomar asiento en nuestro ánimo, pero si decidimos que éstas no tienen cabida en nuestro interior y alentamos las impresiones positivas de cambio, de superación, de trascendencia, de generosidad, de solidaridad, de humildad, de honor, de altruismo, de creer en ti mismo y del sí se puede, porque todo es posible mientras no se demuestre lo contrario, estaremos llenándonos de fuerza y de energía para acometer los más altos principios del ser con mayúsculas y que a la vez son los designios del Do para con nosotros y la humanidad. Proyectamos la realidad que queremos, así que necesitamos del combustible que se alinea con esa realidad. Entonces dejemos de alimentar la realidad de la limitación y démosle nuestra energía a la realidad de la libertad. Convirtámonos en el cambio que queremos y dejemos de esperar que ocurra, porque esa es nuestra misión y para ello estamos aquí. Ya llegamos. Ahora vamos a hacerlo realidad. Ahora sí, comprendido la necesidad de cuidar de nuestras impresiones, podemos ser capaces de conseguir ese compromiso de coherencia y responsabilidad con nuestros pensamientos, palabras y obras para que seamos artífices y co-creadores de un mundo mejor. Forjando espíritu. Forjando espíritu. Forjando espíritu.
muchas las veces que nos dicen que usemos nuestro discernimiento para cuestiones complejas o de difícil distinción, que la mente racional no sabe o no puede manejar. Entonces, vale la pena pararse a aclarar esta capacidad tan socorrida y ver si sabemos usarla, ya que en tantas ocasiones tenemos que acudir a ella. Difícil tarea se antoja explicarla cuando se apoya muy asiduamente en expresiones como resuena conmigo, vibra en mi interior o su energía me llega al corazón. Pero intentemos profundizar. Podríamos postular que el discernimiento es el sentido o capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo verdadero de lo falso y lo real de lo ilusorio, al tiempo que relaciona la particularidad con el conjunto y lo separa de lo diferente. Esta capacidad de discernir no puede provenir de los simples centros inferiores que no tienen elementos de juicios por separado para tomarse tal atribución. Antes bien, tiene una íntima relación con la expansión de la esfera de conciencia, que es la que va ampliando el horizonte de lo que uno es capaz de abarcar y de percibir. De esta manera, es el nivel de conciencia la que marca la capacidad de discernimiento, siendo esta capacidad mayor conforme se acrecienta la expansión de la esfera. No será, pues, el mismo discernimiento que puede tener una persona corriente que se dedica a sobrevivir y no siente ningún anhelo de superación que aquella que se da a la tarea del trabajo interior y el crecimiento de su conciencia. También es cierto que aún en personas de un mismo nivel de conciencia, unos tendrán unos aspectos más despiertos que otros, por lo que las diferencias, en este caso, hacen la variedad. En el mundo hay crédulos e incrédulos, gente que acepta verdades que le son vendidas con dudosos fines y gente que no creen en nada trascendente aunque se lo pongan delante de sus ojos. Ni los unos ni los otros poseen la simiente necesaria para que crezca nada en ellos. Los primeros porque lo tienen colmado con sus propios arquetipos que defienden a capa y espada. Los segundos porque no sienten la necesidad de dar cabida a otras realidades más que aquella en la que están inmersos y se identifican con esa experiencia. En estos casos, el discernimiento brilla por su ausencia. Para aquellos que nos aventuramos a expandir nuestros límites porque algo en nuestro interior nos impulsa a ello, nos adentramos en un terreno desconocido y sería fácil perderse sin el sentido de la orientación que se personifica en el discernimiento para ir detectando e identificando las señales del camino que marcarán el rumbo a culminar en el destino que nos mueve. Esta capacidad de la conciencia viene acompañada no pocas veces de la intuición, que es la percepción clara e inmediata de una idea o situación sin la necesidad de un razonamiento lógico, es decir, una certeza interior, confirmación o reconocimiento de una verdad como efluvio del ser. Y ahora que lo termino de escribir, me pregunto sin miramiento, ¿cómo es que me atrevo a discernir sobre el propio discernimiento? Forjando espíritu.
Te quiero dar las gracias, querido ego, porque estás tomando el lugar que te corresponde. Sí, ya sé que te gustaría seguir campando a tus anchas y darte el gusto de opinar, de discutir, de criticar, de codiciar, de envidiar, de sentirte inferior, de sentirte superior, de sentirte herido y responder, de patalear, de sentir miedo, pena, orgullo y mil cosas más. De seguir, en definitiva, jugando tu juego con los opuestos, con la dualidad, con el mí y el tú. Pero ese juego se acabó. Ya tuviste tu recorrido, ya me enseñaste lo suficiente sobre la separación y el olvido. Ahora vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar, y debes asumir el lugar que te corresponde como instrumento que ha servido bien a su amo, pero que se somete a la voluntad del ser cuando requiera ser utilizado. Mientras tanto, calla, mantente en silencio para que otras realidades tengan cabida en este contenedor. No creas que no te veo, no creas que no te siento, no creas que no te percibo en tus sigilosos intentos de salir a la superficie, de cambiar de estrategias, de cambiar de ropajes y vestirte más de acuerdo con el nuevo panorama y la nueva realidad. Sé que intentas furtivamente sabotear el rumbo emprendido y me ofreces cual tentación disimulada el sabor de la manzana envenenada. Pero mi resolución es firme e innegociable, porque ya probé de tus frutos ilusorios y ahora riego mi propio árbol. Forjando espíritu.
Que todos tenemos diferencias es algo obvio. No solo las visibles como el color de la piel, el sexo, la estatura, la edad, etc., sino también en nuestra forma de pensar y de entender la vida. Nacemos en un país, en una región, en una ciudad, en un barrio, en una familia. Adoptamos desde pequeños una cultura, una creencia, una educación y unos paradigmas y arquetipos reinantes. Tenemos unas aptitudes, unas capacidades, unos recursos y unas inclinaciones que nos diferencian de otro cualquiera en mayor o menor medida. Estas diferencias han sido y son usadas por los controladores y ejecutores para crear división y separación entre todos los seres humanos, acentuando las distinciones para enfrentarnos, blancos contra negros, cristianos contra musulmanes, de derechas contra los de izquierdas, hombres contra mujeres, pobres contra ricos y eruditos contra ignorantes. Enfrentamientos y distracciones para mantenernos ocupados mientras ellos gobiernan este espacio matricial gracias a esos esclavos inconscientes que se pelean entre ellos. Así, dirigen sus frustraciones y descontento contra ellos mismos y no contra sus opresores, dándole la dirección que les conviene a esas energías que podrían volverse contra ellos en forma de rebelión o autodeterminación. Todos tenemos la misma esencia de vida que nos anima y las aparentes diferencias son circunstanciales y temporales frente al ser que en el fondo somos. Y esas diferencias que acotada y distorsionadamente percibimos no son más que la variedad infinita de la creación como proceso de manifestación del Do. En este espacio matricial, todos participamos con unas particularidades que en el transcurso de su recorrido, conocido como tiempo, tendrán una u otra proyección más o menos próspera, pero que no sean estas particularidades usadas como diferencias para separar y dividir, sino como riqueza y variedad de la energía en proceso de autoconocimiento y conciencia en expansión. Cuando comprendamos que todos partimos del mismo principio y buscamos el mismo fin como partículas esenciales de una misma fuente, podremos llamarnos hermanos que compartimos una experiencia de conjunto. Entonces, las diferencias no tendrán ningún sentido. Forjando espíritu.
En ocasiones nos preguntamos cómo podemos acelerar el camino de la alquimia interior. Si bien es cierto que depende de muchos factores, uno importante es sin duda la concentración de nuestra energía. En el devenir del día a día son muchas las ocupaciones que requieren de nuestra atención y vamos constantemente cambiando el foco en intención e implicación energética a través de los centros de control como el motor, el emocional o el intelectual. Tenemos que atender múltiples tareas y ocupaciones por todos conocidas, consumiendo una considerable cantidad de energía y dejándonos cansados para cuando disponemos de tiempo libre para emplearlo en el cultivo del trabajo interior y la expansión de la consciencia. Si esta es nuestra forma de proceder, estamos cayendo en un error de base, aunque por otro lado más común de lo que parece, por lo que conviene ponernos en alerta sobre este aspecto de suma relevancia. Si estamos con la intención dispersa pasando de una tarea a otra y nos estamos olvidando de nosotros mismos, de nuestra observación y del estado de alerta continua, siendo solo capaces de emplearlos el tiempo en que estamos libres de ocupaciones, pocos cambios verdaderos estaremos en condiciones de experimentar, pues la energía y su intención sufrirá discontinuidades muy frecuentes y grandes lagunas de atención, siendo esporádicos los intentos de reconducirlas hacia el propósito que nos hemos marcado. Pero si hacemos de la intención inicial y el propósito final un trabajo continuo y constante, independientemente de las tareas que debamos realizar, ocupándonos de los quehaceres diarios con la atención justa y necesaria, pero sin olvidarnos de nosotros mismos, de esa intención y propósito, lo estaremos convirtiendo en el eje central o centro de gravedad de nuestras vidas y todas las experiencias y tareas, sean de índole que sean, servirán de alimento y progreso. De esta manera, la diaria dispersión que solíamos tener se va convirtiendo en una concentración para horadar más fácilmente las ilusiones de esta realidad. Si tratamos de traspasar la superficie de una mesa de madera golpeándola con una plancha de metal, seguramente no lo conseguiremos, pero si golpeamos en un clavo será mucho más fácil. Eso es la concentración. Podemos dejar caer un cubo de agua sobre una roca y no lograr nada, pero una gota de agua cayendo insistentemente sobre el mismo punto durante el tiempo suficiente hará en la roca un agujero. Eso es la concentración. Todo lo anterior debe ir acompañado de no dejar a nuestros pensamientos sueltos y a su antojo, sin ninguna guía, pues entonces la dispersión se dará dentro de nosotros, a nivel mental y psicológico. Me estoy refiriendo a esa charla mental ambigua y sin sentido que a veces nos acompaña, a esas críticas y enjuiciamientos que el ego es tan propenso en ocuparse, a esas curiosidades de lo ajeno que no nos compete para nada, a esos miedos inciertos y sin sentido, y en fin, a todas esas deformaciones psicológicas adoptadas por una mente sin educar, sin orden ni concierto. Algunos podrían pensar que esto es muy complicado y laborioso. Sin embargo, se va dando de una forma natural y progresiva cuando estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. No dejemos de estar presentes en esencia y en consciencia. Es más, las tareas las realizamos con más eficiencia y precisión. Nos equivocaremos menos y emplearemos la energía justa y precisa, pues al estar presentes y concentrados, todo discurre con un orden nuevo e inspirador. Si aprendemos a utilizar nuestra energía, recogiendo toda esa dispersión y orientándola con la dirección adecuada que sume a nuestro propósito, estaremos haciendo uso del enfoque que nos servirá como una punta de clavo o gota insistente para abrir el camino que queremos. La concentración se habrá convertido en una herramienta de aceleración del rumbo marcado, a la vez que una llave para abrir nuevas ventanas. Forjando espíritu. Forjando espíritu. Forjando espíritu.
Hoy tengo ganas de hablar claro y dejar expuestas algunas cosas. El cultivo de la templanza es un valor del ser. Es su estado natural, aunque a veces deba ser conjugado con la frialdad y la firmeza, sin caer en extremos. Llevamos un camino emprendido y por este grupo han pasado y han salido diferentes tipos de personas. Unos porque van buscando otra cosa que no sintoniza con este lugar. Otros porque todavía sus egos y apegos tienen el control y se ponen en alerta máxima cuando se encienden los focos que los descubren. Otros incluso por incomprensión o falta de madurez interna. Y otros porque decididamente no pueden soportarlo debido a su pertenencia contraria. En verdad os digo que preferiría no hablar de ellos, ya que me gusta dedicar mi tiempo y mi energía a lo que hace avanzar y crecer. Sin embargo, recientes acontecimientos que vuelven y se repiten me han hecho ver la necesidad de traerlo a la palestra, no para mí, sino para otros. Nada nuevo bajo el sol, pues son ocurrencias y recurrencias de quienes no tienen otra cosa que hacer que criticar el trabajo de los otros, porque así encuentran sentido al vacío que sostienen en su interior y dan orientación a la oscuridad que abrazan, dicho sea de forma suave. Pero sabed también que existen verdaderos profesionales, agentes de la red, que voluntaria o involuntariamente se dedican a destruir reputaciones y movimientos de energía que para algunos pueden resultar peligrosa. La mejor defensa es la fortaleza y firmeza interna, esa que proviene del propio trabajo interior y que proporciona un creciente discernimiento que ha ido afianzando las certezas y reemplazando a las teorías, a las buenas intenciones y a las creencias subjetivas por verdades que uno mismo conquista. Después podrán venir vientos y tormentas, huracanes y maremotos, que las profundas raíces aguantarán impertérrito, y pasarán, y pasarán, y vendrán otras y volverán a pasar, sin siquiera tener la necesidad de ir convenciendo a nadie ni de reaccionar ante tales ataques, porque el convencimiento está en uno mismo y a nadie se le puede prestar. Argumentarán grandes postulados de letra muerta, harán uso de grandes entramados intelectuales de deslumbrante falsedad. Intentarán provocar respuestas emocionales de todo tipo, atentando contra los yoes más vulnerables y básicos, y apelarán a los principios espirituales de libertad individual, de amor desinteresado y de fraternidad universal con palabras huecas y vacías. Y en el silencio de nuestro punto de quietud se reflejará su intención inicial y propósito final. Se caerán las máscaras y las caretas, los ropajes artificiales y hasta el antifaz de sus ojos. Cada cual de acuerdo a su nivel tomará la acción que determine si entrar en batalla para su propio entretenimiento, si erigirse en defensor de algo o de alguien, o si observar la lluvia cómo cae, sintiendo cómo muere en la tierra. Pero luchar contra molinos de viento ya lo intentó el Quijote y a nadie tenemos que convencer. En la templanza del guerrero hay un proceso que se llama aceptación, tolerancia y respeto, pues no podemos pretender que los otros perciban y sientan lo mismo que nosotros. En la aceptación existe una luz de comprensión, en la tolerancia una paz y en el respeto un amor. El conocimiento está ahí y habla por sí mismo. En su identidad está su mejor defensa y en sus ataques la confirmación de su identidad. Forjando espíritu. Forjando espíritu. Forjando espíritu.
Alguien dijo una vez que todo iniciado debería tocar algún instrumento de música o al menos tener buen oído para apreciarla. Fue un maestro Rosacruz al que leí hace tiempo. No quiero ir tan lejos, pero sí cambiaría donde pone música y pondría belleza. Es decir, todo iniciado debería ser instrumento de la belleza o al menos saber apreciarla. ¿Qué duda cabe que el arte de la música, principalmente la clásica, es uno de los principales instrumentos que utiliza la belleza para transportarnos a través del centro emocional superior a los reinos sutiles? Aunque en los últimos tiempos no se aprecie como antes, quizás debido a la desconexión con dicho centro. Pero el arte, como expresión del ser, se viste de muchas formas más. Entre ellas está la pintura, la prosa y la poesía, la escultura, la arquitectura, la fotografía, etc. También la belleza de la creación se expresa de tantas formas distintas como nuestra esfera de consciencia es capaz de abarcar y apreciar. En un copo de nieve, en una hoja cuajada de rocío, en una flor silvestre, en un animal salvaje, en el manto verde de una pradera, en el fluir del agua de un riachuelo por entre las rocas, en la profundidad de un bosque frondoso, en la majestad de una montaña o en el cielo pintado de nubes de algodón de caprichosas formas cambiantes. La naturaleza puede ser tremendamente bella cuando la mano del hombre no la corrompe con sus miserias y suciedad de la sociedad. Y es que, si nos preguntamos qué es lo que hace que nos gusten los niños, o ser amantes de los animales, o qué nos impulsa al contacto con la naturaleza, veremos que es nuestra propia esencia de vida, aquello que llamamos ser. Un árbol, antes de dar su fruto, primero hace nacer una flor, como enseñándonos que persiguiendo la belleza, encontraremos los frutos. Belleza también se encuentra en el trato amable y cordial, en una sonrisa franca, en una mirada serena, en un respetuoso silencio y en el amor que se expresa sin esperar nada a cambio. Si no somos capaces de apreciar y deleitarnos de la belleza que nos invade y nos eleva tomados por hilos invisibles de magia, ¿cómo seremos capaces de recordar los senderos espirituales y los reinos superiores? En todas sus variadas expresiones, la belleza es la propia manifestación del Do a través de sus criaturas que en una gran sinfonía de sonidos, de colores y de magia dan testimonio de su divinidad. Busquemos la belleza de la vida y hagamos de la vida una belleza. Entonces el ser en mayúsculas se habrá hecho manifiesto. Forjando espíritu.
Después de andar perdidos por entre la maleza de una selva, cuando uno encuentra el camino que ha elegido para su vuelta a casa, es como volver a nacer. Y en ese renacimiento existe un rompimiento con su vida anterior. Una vida anterior impregnada por los deseos del ego y por las reacciones a los estímulos. Hemos roto con la ilusión de la realidad. Hemos traspasado el velo de la separatividad y hemos descubierto el camino interior que nos llevará a la reversión de la esfera de conciencia, a la formación y cristalización de nuestro espíritu y a través de él a la conexión con nuestro ser. Para empezar esta nueva vida, tenemos que dejar atrás la anterior. Esto supone soltar la carga de nuestros errores anteriores, equivocaciones y acciones cometidas como frutos de nuestra inconsciencia. De lo contrario, el peso de esa carga nos impedirá un avance liberador y continuado. Hay quienes tienen mucho lastre que soltar, pero es necesario para que esos cabos no sean un freno y una resistencia que, si persisten, podrían llevarnos a una recurrencia, retrasando una y otra vez el progreso en el camino al ser. Si es necesario, se tendrán que tomar las acciones precisas para con los demás involucrados, o incluso para con nosotros mismos, y me estoy refiriendo al acto del perdón. Perdonar y perdonarse es reconocer un estado de inconsciencia que nos llevó al camino de actuar equivocadamente, pudiendo dañar a otros y sobre todo a nosotros mismos. En ese perdón hay un reconocimiento desde un estado superior de conciencia y hay una paz en la comprensión de admitir que actuamos movidos por un estado de inferior vibración, pero principalmente hay una liberación al soltar las energías que ya no forman parte de nuestro propósito. Igual que un padre con su hijo que le perdona todo porque lo ama y sabe comprender sus errores, nuestro ser no puede hacer menos con nosotros, con su infinita bondad y sabiduría. Es más, se alegra gozoso de nuestra resolución de perdonarnos y de la nueva vida que comenzamos, dirigiendo nuestros pasos hacia la vuelta a casa. El perdón a nosotros mismos se puede considerar como el primer acto consciente, el primero y necesario que logrará revertir la esfera de conciencia y dejar de ser un prisionero de la ilusión de la realidad para acercarnos a la liberación de la conciencia del ser, donde ya nada será como antes. Hace falta valor y coraje para hacerse cargo de nuestros errores y perdonarnos para volver a empezar, pero esta vez con la lección aprendida, con responsabilidad y coherencia, con una intención inicial manifiesta y un propósito final definido. La energía que se desprende del perdón a uno mismo es conciliadora y liberadora, pues no es otra cosa que el uso consciente de aquello que llamamos amor.
Forjando